Agencia Humana, liderazgo, ética y personas en la era de la inteligencia artificial. Bienvenidos a Agencia Humana. Mientras el mundo está haciendo agentes de IA, nosotros estamos aquí despertando mentes y conciencia. Hoy tengo la suerte de contar con Amanda Palazón. Amanda, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alfredo. Amanda es CEO y fundadora del Instituto de Gestión del Cambio desde 2012, que nos conocemos poco después de la creación del instituto, y del Observatorio de Gestión del Cambio. Es partner exclusiva de HC Bock España, creadora del concepto Gestión en el Cambio en Positivo y lanzadora, impulsora de ya este año 11 ediciones del Congreso Internacional de Gestión del Cambio. Sí, señor. Pues muchas gracias por estar aquí, Amanda. Pues muchas gracias por la invitación y por venir aquí a Entelgy, que ya sabes que me encanta Entelgy y bueno, sus valores, su filosofía, que hace muchos años que nos conocemos. Mira, para arrancar te voy a hacer una pregunta porque quiero que esto sea una conversación y que sea natural y fácil para todos. Llevas 13 años diciéndole a las organizaciones qué tienen que hacer para cambiar, ¿no? y para adaptarse. Pero de repente llega la IA y parece que está cambiando las cosas en el entorno de las empresas, las administraciones y la organización en general. ¿Cuándo fue el momento en que dijiste, espera, que puede que esto esté cambiando más de lo que yo me esperaba, ¿no? Y que incluso lo que yo hago como gestión del cambio organizacional y como consultora de gestión del cambio me esté cambiando un poco el paradigma o la forma de actuar? La realidad, bajo mi punto de vista, vamos a lo mejor a crear algo de polémica, es que la IA a día de hoy es una herramienta. Lo que puede haber es acelerado una situación que ya existía y lo que sí es cierto es que desnuda la situación que no tenemos la transformación digital, ni existe el cambio de mentalidad, ni existe el cambio de modelo que el mundo requiere. Ahora estoy haciendo mucho hincapié en que hace ya tiempo que es imprescindible que empecemos a gestionar el intangible y la IA está haciendo que este concepto se acelere. Es importantísimo que las organizaciones empiecen a adoptar pues la innovación empresarial, pero de verdad, la adaptabilidad, ese cambio de modelo nos está llevando a que la calidad del liderazgo tiene que aumentar. La gestión emocional ya no puede ser un eslogan, tiene que estar dentro de estas palancas, porque al final nos estamos encontrando que una vez más nos enfrentamos a esa gestión emocional organizacional y es imprescindible gobernar el cambio. Totalmente de acuerdo contigo. Y oye, en todos estos años has trabajado para empresas muy grandes del IBEX 35, de todos los sectores, has trabajado para empresas y organizaciones públicas que son referentes. Con todo esto que está sucediendo en los últimos 3 años, porque es muy novedoso, o sea, la transformación digital llevamos un montón de años hablando de ella, pero el impacto de la IA generativa en las organizaciones es relativamente de los 2 últimos años. ¿Qué te ha sorprendido y qué has dicho, uy, esta no me lo esperaba? Mira, pues una de las cosas que me ha sorprendido es la rápida utilización, que no la adopción, de los usuarios. Es verdad que para conseguir 100.000 usuarios tan solo tardó ChatGPT un mes, lo cual es muy rápido para lo que veníamos viendo de blockchain, metaverso y toda la otra tecnología disruptiva que ha ido introduciéndose en esta nueva era. Y luego otra cosa que me ha sorprendido y creo que gratamente es que realmente es la primera vez que el cambio sí lo veo de abajo hacia arriba. O sea, estamos manejando datos en que la parte operativa hasta un 67% tiene ganas de utilizar la inteligencia artificial frente a otros procesos de cambio en el que los porcentajes son muchísimos más bajos. Esas son cosas que me han sorprendido. Es un punto interesantísimo, ¿no? Porque es verdad que, y me encanta la distinción que haces entre utilización y adopción, ¿no? Las empresas, el 88% de ellas dicen que utilizan IA, pero luego lo que es adoptar formas diferentes de trabajar, de hacer los procesos, que esos procesos de cabo a rabo sean más productivos, que hagan cosas que son diferentes, no van tan así. De hecho, nos estima más de un 20% de esos procesos exitosos de adopción, ¿no?
Y la pregunta es esa, o sea, ¿cómo puede ser que abajo, ¿no? de abajo arriba, la cosa fluya tan rápido, que haya 600, 700, 800 millones de usuarios activos todos los meses de una herramienta como ChatGPT, y en cambio parece que en las empresas es como si no existiera? Esto, ¿tú dónde crees que está el problema? Sí, sí. De hecho, hace mucho tiempo parece que tenemos dos vías, ¿no? Y dos vidas. O sea, podemos utilizar Amazon en casa y luego decimos, pero las empresas, ¿por qué no se adopta de la misma forma? Esto lo llevamos hablando durante muchos Sí, años. sí. A mí me recuerda a una ley que se llamaba la Ley de la Bandera Roja 1838, ¿la conoces? ¿No? Bueno, pues una ley británica que estuvo 31 años y lo que consistía era que cuando las personas circulaban con un automóvil, tecnología, otra persona tenía que ir al lado del coche con una bandera roja para avisar a los peatones que no cruzaran la calle por si acaso la atropellaba. Ya. Entonces, a mí la IA me recuerda un poco esto, es decir, de repente todos nos hemos comprado este coche y nos encanta, porque de verdad no conozco mucha gente que no utilice la IA. Ahora bien, no tenemos pues ni el gobierno del cambio, no estamos ayudando a las personas a que lo utilicen de forma ética, no estamos utilizando a que las personas seamos conscientes de la ciberseguridad, no nos están dando pautas de uso, lo que están haciendo es prohibir y creando incluso sus propias IAs, cada uno la suya, para poder una vez más ir al control. En este caso de 1838 que te contaba, ¿qué hizo el Estado? Regular. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Regular, que no enseñar. Y entonces me recuerda mucho a esta situación porque al final la IA es algo que nos podría a todos ayudar a ser más productivos, a tener más calidad de vida, eso que estamos buscando, a bajar los niveles de absentismo, que ahora está tan de moda. La IA nos podría ayudar. No nos olvidemos que la pirámide está invertida ya. O sea, ya realmente cuando dicen nuestros hijos van a tener peor vida, no, va a haber mucho más trabajo porque hay menos personas. O sea, la IA es algo que y autorregula. Escucha, eso es importante. ¿Puedes explicarlo un poquito más para los que no conozcan el término de invertir la pirámide? Porque es algo que está sucediendo sociológicamente y es bueno hablar de ello. Claro, o sea, por primera vez, el otro día me comentaban en la universidad, es la primera vez que ya no hay alumnos suficientes para las clases. Hasta ahora se decía que viene el lobo, pero ya eso ocurre. ¿Qué significa? Que no va a haber profesionales para todos los puestos de trabajo. Así que con la IA vamos a lograr pues aquellas tareas que sean repetitivas, aquellas tareas que son necesarias aunque no aportan valor, lo hará pues eso, un sistema como la IA o similares. ¿Dónde va a estar el humano? Aportando valor y en los puestos de pensar. Y que eso ya no solamente es una teoría, sino que realmente es que el número de niños ha bajado tan exponencialmente que es que no va a haber seres humanos. Yeah. O sea, es un tema de datos. Al que no quiera creerse la parte más emocional de esto, pues que vea el dato. A mí esas cosas siempre me ha inquietado, ¿no? Ese miedo que hay a qué va a ocurrir con los juniors, con la carrera de empezar dentro de una empresa, ¿no? Cuando empiezan a trabajar en un sector como la consultoría, la auditoría o en un despacho de abogados o un trabajo de conocimiento. Tú arrancas como junior y aprendes con unas tareas normalmente repetitivas, las más automatizables por el tema de la IA, hasta que haces esas 6.000, 7.000, 8.000 horas de vuelo y ya se considera que eres una persona productiva y que puede abordar proyectos. Si hay menos por abajo en la pirámide y encima los puestos se van a poder automatizar o sustituir ese capital humano por IA, entonces, ¿qué vamos a hacer las empresas? Cambiar el modelo. Es que el modelo ha cambiado y no nos hacemos a la idea. Seguimos trabajando exactamente igual en una situación que es absolutamente distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que seguimos, en lugar de aprovechar pues, el conocimiento, el empuje que tiene todo esto junior que entra, otra vez les estamos haciendo que se hagan una serie de tareas que ya lo podría hacer la máquina. Aquí donde tiene que estar la dirección. La dirección es la que tiene que decir stop. Vamos a recapitular, vamos a empezar a reorganizar y tiene que ser un grupo que sea un equipo de verdad, no un CEO
en su soledad del SEO, donde intenta hacer cosas. No, un equipo completo que vayan a una y que entonces la organización lo perciba como creíble. Los índices de credibilidad que estamos manejando son del 20%. O sea, es que las personas no creen en sus líderes. Entonces, cuando tú no crees en alguien, no lo sigues. Yeah. De ahí la importancia que eso se lleve a hechos concretos. Y otra vez más, donde la gestión del cambio no somos los que abrazamos árboles, sino los que ayudamos a que este cambio de modelo se haga sin un sufrimiento excesivo, sino simplemente, bueno, pues un camino que hay que hacer bien acompañado, bien organizado para que se produzca el proceso. Pero es que el modelo ha cambiado y seguimos exactamente igual. Los procesos de selecciones son los mismos, las competencias que se buscan son las mismas, el puesto de trabajo es idéntico, el director sigue siendo el que manda. Yeah. Y así sucesivamente, cuando ahora lo que se habla es de el arte de mandar con intención. ¿Ah, sí? Esa me ha gustado. Pues, claro, estábamos hablando de la base, ahora has sacado el impulso del equipo directivo, de la intención del equipo directivo, pero hemos comentado esto muchas veces, ¿no? En otros ámbitos, el papel relevante que tiene el mando medio en la organización. Porque claro, los ejecutivos pueden tener esa intención, pueden querer ser buenos sponsors de esta transformación, de estas iniciativas, pero mi experiencia me dice que al final quien hace que las cosas sucedan o no son esos mandos medios, ¿no? Que son los que organizan, los que pueden realmente cambiar el proceso, etcétera, etcétera. ¿Tú piensas que esos mandos medios pueden ser un tapón en esta transformación, un facilitador? ¿Crees que los hemos empoderado suficiente y les hemos dado herramientas para que puedan hacer esa tracción? Para mí el mando medio es el termómetro de la organización. Es decir, el mando medio en España es una persona que hace lo que le dicen, fundamentalmente. Por tanto, si no lo hace es porque no se lo dicen. ¿Qué significa? Que el mando medio al final lo que está haciendo es lo que su jefe quiere. Y lo ves porque mantenemos los hilos, mantenemos la forma de trabajo en que yo hago lo que me dicen. De esa forma hemos dejado de tomar decisiones, de ser valientes, de correr riesgos. Seguimos preguntándolo todo. Cada vez que mando un informe, ¿y le pongo este color o le pongo este otro? ¿Y tú crees que se lo puedo mandar por la mañana o se lo mando por la tarde? Por tanto, ¿qué nos estamos encontrando? Pues con una baja madurez. El mando medio ahora mismo tiene una baja madurez laboral, pero no es culpa suya. Es de un sistema que viene, también es verdad que eso viene de un sistema más taylorista, ¿no? Y que como no hemos hecho el cambio de modelo, continúa trabajando exactamente igual. Si la dirección forma y le da al mando medio herramientas, las cosas surgen porque muchos de ellos quieren hacerlo. Lo que no se encuentran es ni con la fuerza, ni consideran que puedan hacerlo. Y ya sabes que la cultura del error está castigada. Se penaliza. Entonces tú apuestas por una transformación organizacional donde el mando medio es clave y lo único que hay que darles herramientas, hay que darles cancha para que tiren del carro, ¿verdad? Es que te voy a decir un dato. En 13 años que llevamos el Instituto de Gestión del Cambio, de las formaciones que habremos podido dar, que imagínate, en 13 años, a lo mejor hay un 5% de mandos medios. Están todas focalizadas en la dirección. Yeah. Entonces no está formando al mando medio en gestión del cambio. ¿Cómo va a acompañar un proceso de cambio a una persona si no sabe hacerlo? Totalmente de acuerdo. Oye, Amanda, en el instituto hacéis cosas que también reflejáis en los informes del observatorio, ¿no? Tan curiosas. A mí me llama muchísimo la atención como medís cosas que a priori te puede parecer imposible de medir, ¿no? Como por ejemplo, aquello que comentábamos hace unas semanas de la tristeza organizacional. Bueno, ahora cuéntanos un poco qué es eso, cómo lo mides, y me interesa mucho cómo puede influir esto de la IA y el miedo, porque dentro de las organizaciones hay algunos que pueden tener miedo a sustituir, a que le sustituya un agente o una IA, el miedo a que haya un
un problema legal o que haya datos que se exfiltren o lo que fuera. Y esos miedos al final pues impactan en esa emoción dentro de la organización, ¿no? Y que pueden fomentar incluso que haya más tristeza de la que tenemos actualmente. ¿En qué punto estamos? Bueno, realmente, a ver, la idea parte porque la visión tradicional de la gestión del cambio es la curva del luto. Ahí nos damos cuenta que efectivamente eso ocurre cuando se produce un cambio. Imagínate un cambio como puede ser la inteligencia artificial, como no se hacen correctamente los cambios, pues entramos en esa fase de depresión. A partir de ahí empezamos a ver indicadores humanos, que es a lo que nos dedicamos los gestores del cambio, la parte humana. La parte tecnológica ya está empezada como entendí. Y ahí nos dimos cuenta que se producían diferentes situaciones. ¿Y qué hemos medido? Pues estamos midiendo el nivel de resignación, que es un nivel que paraliza, el nivel de desidia, cuando ya te abandonas, todo eso hace que se impida por supuesto, el miedo que has comentado, eso es fundamental, la falta de entusiasmo por lo que se está haciendo, todo eso está haciendo que se paralicen las implantaciones. La gestión emocional, somos seres humanos y por tanto la emoción forma parte de nosotros y aunque parece mentira, no está tan implantado. Seguimos escuchando frases como no vamos a dedicar a eso presupuesto. La gente pues que haga lo que pueda. Ahí donde te das cuenta que hay una conexión y una desconexión de la parte humana, porque el estar orientado a la persona es invertir en las personas, no es decir las cosas, o sea, no es ser buena persona, ya sé yo que somos buenas personas, pero ¿cuánto de tu presupuesto destinas a las personas? Bueno, pues ese proceso de acompañamiento lo hemos medido en la parte emocional y la realidad es que hay un 2,38 sobre 5. Estamos instalados en la tristeza organizacional, lo que significa que hay 3 síntomas fundamentalmente. Primero, sedentarismo organizacional, así le llamamos, que es lo que es el cumplimiento. Cumplo y miento. Es decir, yo hago lo que tengo que hacer y me voy. El segundo, falta de apetito intelectual. ¿Qué ocurre? Que estamos en un momento donde hay que hacer un esfuerzo de aprendizaje y de autoaprendizaje. Pues frases como, para lo que queda en el convento, si total yo me voy a jubilar, si esto no va conmigo, yo ya soy mayor. Todo eso hace que no aprendamos, por ejemplo, cómo usar la IA, ¿no? Y por último, la inteligencia emocional colectiva. Cuando entras a un sitio, ¿qué te encuentras? La queja recurrente, el malestar, el absentismo es un gran indicador de esta situación. Todo eso está haciendo que cuando el clima laboral no sea propicio para generar entusiasmo ante una cosa nueva. Y eso es lo que estamos midiendo y eso lo estamos trabajando porque es muy importante en función de cómo esté la organización y su gestión emocional, la capacidad de adopción que tiene. Ya. Es muy interesante y es curioso que es una cosa que no sabemos ni cómo medirlo y sobre todo cómo gestionarlo, ¿no? De alguna forma. Y bueno, luego vemos en las noticias, que ha sido noticia recientemente, ¿no? Las tasas tan altas de absentismo bajas que tenemos y eso puede explicar esa situación, ¿no? Mira, uno de los indicadores es el absentismo, es decir, hay más indicadores. El absentismo tiene muchos, no tiene un solo, Pero ese es muy solo objetivo. fleco, pero esa es una realidad que existe. El absentismo se está generando un entorno de altísima ansiedad, hay unos datos muy grandes, mucha enfermedad y normalmente el humano somatiza cuando no está bien, con lo cual eso está generando ese nivel de pues esa sobrecarga personal y por tanto ese absentismo. Y uno de los temas, y voy a insistir mucho en eso, es que no hemos cambiado el modelo. Seguimos exactamente trabajando igual en un entorno que no nos permite trabajando igual. 25 versiones, yo siempre estoy, o los jefes estamos revisando constantemente lo que hacen las personas antes de lanzarlo, se me pasa el tiempo, no cumplo, luego la culpa, como decía el chiste, es el del becario, ¿sabes? Ya. Entonces, al final, ¿qué estamos viviendo? Pues estamos viviendo en el momento de los ricos. Yo esto le llamo la economía de los ricos, ¿sabes? Porque es como si tuviésemos la mejor cocina, la mejor sartén, los mejores ingredientes. Tenemos todo a nuestra disposición, pero no podemos decidir qué hacemos para comer. Ya. Entonces, ante esto, ¿qué genera? Frustración, desidia, resignación y, por tanto,
pues ese desencanto que se está desembocando en un indicador que es el absentismo, que con eso ya hemos tocado fondo, claro. Ya. Es que por lo menos en el trabajo del conocimiento, curiosamente, tenemos lo que dicen, ¿no? Los elementos, las herramientas, precisamente para todo lo contrario. Para hacer esa tarea odiosa, repetitiva y que no aporta nada, que nadie quiere hacer, para poder liberar tiempo principal para hacer cosas de mucho más valor, de atender realmente a las personas cliente que tienes que atender, para repensar, para innovar, para... Joder, pues si estamos en el momento en el que tengo las herramientas para poder hacerlo, ¿qué es lo que falta? La gestión del cambio. Exacto. La gestión del cambio con las personas y no a pesar de las personas. Yeah. Eso es lo que falta, porque dicen, estamos gestionando el cambio. ¿Dónde está el gobierno del cambio? Si no hay ningún gobierno, cada uno está haciendo lo que puede. Hay voluntarismo. Hay gente maravillosa que se está partiendo los cuernos porque las cosas salgan, pero eso no es el cambio es un proceso, debería tener un proceso natural, como todos los que tenemos en una organización. Para eso necesitas un equipo formado, un equipo profesional, que sepa acompañar, que ponga los recursos necesarios en función del proceso que tengamos. No es lo mismo una implantación de Teams que una implantación de IA, no es lo mismo. Por tanto, no dediques los mismos recursos. Y piensa también en la parte económica. No se están dando cuenta. Cada millón que están gastando en tecnología no se está dedicando a las personas ningún porcentaje. Y yo les digo, hagan simplemente 100.000 euros, que es un 10% de ese millón. La diferencia está que si decimos que hay un 5% de adopción, quiere decir que de cada millón, o sea, a ti te ha sido útil 50.000 euros, ya que se quieren hablar en euros. Sí, hay que cuantificar. Entonces, dedícalo al revés. Pon a las personas a trabajar y aprovecha e invierte esa cifra. Ya. Es lo que ocurre muchas veces en las organizaciones, ¿no? Que en lugar de acompañar a las personas en ese camino, ese viaje, ese cambio, trato de imponerlo. Y decir, bueno, pues total, como son lentejas, esto te tienes que acostumbrar a hacer así o asá y ya está. Y luego pasa pues lo que venimos hablando de que nos ocurre. Bueno, oye, Amanda, una pregunta para llevarnos algún tip como experta de gestión del cambio. Imagínate que un directivo que nos está viendo está convencido de que vamos a dar una vuelta a esto de la IA dentro de la organización. Se me ha ocurrido, en la línea de lo que venimos hablando, me voy a gastar X mil euros en licencias de Copilot. Y con eso no va a conocernos nadie. ¿Tú qué le dirías? Pues le diría que precisamente uno de los temas, hablando de X euros, son las que no se usan, la cantidad de licencias que se compran y no se utilizan. Por tanto, primero, hacer una buena estrategia. Segundo, coger a un equipo de gestión del cambio, formarlo y hacer un buen equipo que sepa de lo que está hablando y cómo acompañar a las personas con foco en las personas. Y cuarto, poner a la organización a disfrutar de este nuevo entorno que tenemos, que es la posibilidad de, como decías bien antes tú, tener más tiempo, más calidad en nuestro trabajo, de llegar antes y encima de tener tiempo para disfrutar y pensar en nuevos negocios y nuevas cosas y nuevas oportunidades para las empresas, porque al final las empresas tienen que seguir evolucionando. Muy bien. Oye, Amanda, y eso lo que le diríamos a un directivo. Y ahora, antes de empezar a grabar, me decías, no, es que yo utilizo esto de la IA en mi día a día. Oye, antes de hacerte la pregunta, por curiosidad, ¿el último uso que has hecho de IA lo puedes compartir? ¿Para qué lo has utilizado? Para prepararme esta entrevista. Fantástico. O sea, no es un atajo, sino una utilización inteligente, ¿no? Que te ayuda para preparar esto. Entonces, una persona que se dedica a un trabajo, ya sea administrativo, ya sea una función pública o un trabajo en un banco, una aseguradora o lo que fuera, que no está utilizándolo porque tiene miedo a qué va a pasar, a qué van a pensar de mí, si hago trampas generando un contenido, un texto o una presentación demasiado rápido, ¿no? o con otro enfoque. A estos que tienen ese miedo para empezar, ¿tú qué les dirías? Bueno, pues que sí, que pongan las preguntas que me has hecho en el ChatGPT, a ver cuántos de ellos han hablado de la ley de 1938, de la gestión del intangible, de que es un termómetro de los mandos medios, a ver, de todo eso, de tristeza organizacional, a ver cuánto ha salido.
Y ahí se darán cuenta que es una herramienta, pero el conocimiento es personal y la capacidad de utilizarlo es personal. Y eso va a depender de cada uno, claro. Vale, o sea que al final, cerrando con ese comentario polémico que decías que podía ser que esto de la IA es un tema de herramienta, ¿no? Es un tema de utilización, al final sí que nos queda un poco la idea de que es algo más que una herramienta, es un tema de tener la habilidad o tener la capacidad de hacer las cosas o no. Bueno, pues como la habilidad de toda y cualquier herramienta. Vamos a seguir con la automoción o con la cocina. ¿Por el hecho de tener una buena sartén nos hacen buenos cocineros? Para nada, da igual lo que te gastes en un utensilio de cocina. Ese ejemplo yo creo que es bueno y lo entiende prácticamente todo el mundo. Muy bien, Amanda. Pues oye, muchas gracias. La conclusión me parece fantástica. Esto de la IA al final es un tema de personas y es cómo implantar una estrategia de cambio desde el equipo directivo, los mandos que hay que hacen que sucedan las cosas y luego todo el mundo, pues sin miedo y con un fuerte propósito. Y yo diría que uno de los consejos con el que me quedo es: acompáñate de personas expertas en esa gestión del cambio, porque te merece la pena. Sí, es fundamental crear un área de gestión del cambio. En mi caso voy a hablar de HSM Boc porque es mi aliado y además incondicional, la verdad. Saber metodología y tener esa sensibilidad real hacia la persona. Y con esos dos, que es unir el cerebro derecho con el izquierdo, vas a lograr que tu organización pase de la supervivencia a la competitividad. Fenomenal, Amanda. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, Alfredo.